Bueno, iniciamos el módulo de salud mental. Podemos observar una serie de ítems que son los ejes de este curso, de este seminario, en el marco de la pandemia COVID-19. Algo que nos parece importante transmitirles es que los efectos sobre la salud en general, que se asocia ciertamente solo a la salud física, de estas situaciones como la planteada por la pandemia son bastante conocidos y estudiados. La manera de actuar sobre ellos también. No siempre se reconocen los efectos sobre la salud mental, a pesar de haberse demostrado que en estas situaciones se produce un incremento en los signos de sufrimiento psicológico, un incremento también en la morbilidad psiquiátrica, un aumento en el gasto emocional. Algo que queremos transmitirles es que la mayoría de estas reacciones deben entenderse como manifestaciones normales, esperables, ante una situación de gran impacto emocional. Esto no significa que como equipos de salud no debamos ni podamos hacer nada. No solo debemos atender a estas reacciones emocionales del momento, como el miedo, la ansiedad, situaciones de tristeza, de enojo, irritabilidad, sino también tener en cuenta que debemos intervenir en esos efectos indirectos sobre el tejido social, sobre la red familiar, sobre la comunidad. Para lo cual lo que estamos proponiendo es que los equipos de salud hagan un abordaje integral, que trasciende el abordaje y la atención clásica de la enfermedad, y que trascienda también este abordaje desde lo social, que solo se ocupa de reparar lo material o lo necesario. No alcanza con llevar una caja con alimentos. Esta es la propuesta que hacemos. Este enfoque que les proponemos en este seminario es un enfoque integral, amplio, que plantea pautas de intervención más allá del reconocimiento de la enfermedad, sino considerando elementos individuales, colectivos, de la comunidad. Para eso hay un concepto importante que es el concepto de gestión de riesgo. Este concepto, que tiene, por supuesto, alguna cuestión más clásica, se ha visto modificado en los últimos tiempos y es un concepto dinámico, además de integral, que tiene que ver con todas las acciones que nosotros podamos hacer para prevenir, prepararnos y mitigar, reducir el riesgo en el momento, la respuesta y la situación de alerta para manejar la crisis, y finalmente un proceso de rehabilitación y reconstrucción. ¿Por qué es importante tener en cuenta este concepto de gestionar el riesgo? Porque la gestión del riesgo orienta las políticas, orienta la estrategia, las acciones que como equipo de salud tenemos que llevar adelante. La gestión de riesgo está compuesta por un conjunto de medidas para intervenir en forma eficiente. Y esto, en este sentido, la salud mental, la SMAPS, que involucra también el aspecto psicosocial, es un eje transversal y es un requisito que para nosotros es indispensable en todas las respuestas de los equipos de salud. En este sentido, ¿cuál es el objetivo de intervenir desde la salud mental y el apoyo psicosocial? Bueno, hay tres conceptos claves que muchas veces los equipos de salud los pasamos por alto. Uno es saber observar, otro es saber escuchar y otro es tener el objetivo de conectar a las personas. Primero que nada, como equipos de salud tenemos que saber observar y comprobar la seguridad, en qué situación vamos a intervenir, si el escenario es seguro, si las personas están en un lugar seguro. Si hay personas que tienen necesidades básicas urgentes, si hay personas con reacciones de angustia profunda, con cuadros de ansiedad, tenemos que saber escuchar, estar atentos, saber preguntar sobre las necesidades y las preocupaciones,
ayudarlas a encontrar la calma, acompañar estos procesos de ansiedad y poder conectar a las personas. En estos momentos, la pandemia, que nos obliga a un aislamiento social, preventivo y obligatorio, esta etapa de conexión es fundamental porque permite que las personas que están en sus casas, sin ver a sus familias, puedan recibir información, se les puede recomendar cómo comunicarse, cómo estar informados, cómo comunicarse con sus seres queridos. Y estas tres acciones que pueden parecer simples, muchas veces no las tenemos en cuenta. Hay una serie de recomendaciones generales importantes para tener en cuenta en estas situaciones. Como venimos diciendo, estas situaciones de emergencia o de desastres implican una perturbación psicosocial que sobrepasa la capacidad de manejo o de afrontamiento de las personas. Esta perturbación se denomina generalmente impacto psicosocial. Esto es, los efectos en lo emocional, en lo psicológico, en lo familiar y en lo social. En la vida cotidiana permanentemente estamos expuestos a situaciones conflictivas. Muchas veces sentimos miedo, tristeza, bronca. También en el orden de lo corporal, en muchas oportunidades tenemos alguna opresión en el pecho, palpitaciones. Esas son reacciones transitorias a situaciones conflictivas y lo que sentimos, el enojo, la tristeza, la bronca, las palpitaciones, son mecanismos de defensa. Lejos de entorpecer estas situaciones, permiten enfrentar y muchas veces superar estas situaciones. Si el entorno familiar, comunitario y social es seguro, es confiable, es amistoso, esta capacidad aumenta. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? En muchas oportunidades, esta capacidad supera la adaptación, se rompe el equilibrio. Y entonces sucede que estas reacciones, estas expresiones corporales y emocionales ya no son protectoras. Y podemos ver así un aumento en el estrés colectivo, situaciones de angustia, crisis de ansiedad, cuadros de descompensación de patologías de base y aumento del consumo problemática de sustancias psicoactivas. Estas reacciones son una respuesta esperable a la situación de pandemia. Hay algo importante para saber. Todas las personas tienen mecanismos psicológicos para enfrentarse a estas situaciones de estrés, de alto impacto emocional. Pero muchas veces la capacidad de afrontamiento, el entorno, las circunstancias, las características personales hacen que los equipos de salud debamos estar atentos para acompañar estos procesos que se suponen normales. ¿Cuáles son las reacciones más comunes? Conviene saber que el tiempo es el que nos va a ayudar para mejorar estas situaciones. No tenemos que asustarnos en las primeras horas de una situación traumática, que surge insomnio, agitación, puede haber alguna cuestión de negación o hipervigilancia, confusión, crisis de angustia. Todos estos síntomas deben ir atemperándose, bajando su intensidad con el correr del tiempo. Y tenemos que saber que después de 2 o 3 meses, estas conductas deben ir calmándose y debemos poder retomar la vida cotidiana. ¿Cuál es el escenario que plantea esta pandemia? No es un evento traumático de una vez, que uno puede pensar que a las primeras 72 horas del evento comienza a acomodarse la situación. La pandemia plantea un largo proceso que tiene que ver con el aislamiento social, con el cambio de la vida cotidiana, con no ver familiares. Y esto genera una situación de incertidumbre y de cansancio que debemos como equipos de salud tenerlas en cuenta. Algo muy común son las crisis de ansiedad.
¿Cuáles son los síntomas, los signos más comunes de las situaciones de ansiedad? La ansiedad es una sensación de temor que conlleva varios estados, a un miedo injustificado, a preocupaciones excesivas, en algunas oportunidades pesimismo, a una situación de inquietud, de intranquilidad. Generalmente la gente es susceptible, irritable. En muchas ocasiones puede haber síntomas físicos como sudor, palpitaciones, las manos frías, en algunas oportunidades rubor, palidez, fatiga, dolor muscular. Todas estas situaciones siempre son manifestaciones de angustia. No es lo mismo una crisis de ansiedad que se puede manejar con alguna técnica de respiración, acompañando, permitiendo a la persona que hable, se exprese y pueda conectar esta situación de ansiedad con alguna situación de la vida cotidiana, que una crisis conocida como crisis de pánico, que en el ámbito de la salud mental nos gusta más relacionarlas con una situación de angustia. No son tan frecuentes las crisis de pánico, muchas veces las confundimos con crisis de ansiedad, y la diferencia más importante es el temor, el miedo, que se vive como aplastante, como desesperante, y que siempre está acompañada de una sensación de enloquecimiento, de muerte inminente. Los pacientes sienten que se van a morir o van a enloquecer. Esta angustia que genera las llamadas crisis de pánico se retroalimenta en la medida que la persona o el paciente malinterpreta los síntomas físicos, las palpitaciones, la taquicardia, la sudoración. En esta sí, algunas veces debemos considerar el uso de algún ansiolítico. Siempre es la última opción. Siempre recomendamos apelar a este encuentro con la escucha y con el otro, que generalmente ayuda a superar estas situaciones. Una consideración especial para los grupos vulnerables. Hemos diferenciado algunos grupos que nos parecen que ameritan al equipo de salud una atención especial. Los niños, las niñas y los adolescentes, las víctimas de violencia, los adultos mayores, las personas con padecimiento o sufrimiento mental y la discapacidad. Tomemos el grupo de los niños y niñas para decir una característica importante, que es la capacidad de adaptación, el potencial de aprendizaje que tienen los niños. Tienen cierta ventaja con relación a los adultos, porque tienen la posibilidad de superar y adaptarse a los cambios con mucha más facilidad. Esto no significa que no sientan con la misma intensidad lo que está sucediendo. También son vulnerables y también pueden sufrir consecuencias. Reaccionan de distinta forma que los adultos. Tenemos que tener en cuenta algunas de las reacciones, tal vez en los más pequeños, el llanto, los trastornos del sueño, alguna cuestión regresiva o de apego, situaciones de irritabilidad, de enojo, algunos juegos repetitivos, y en los más grandes, en los adolescentes, alguna situación también de rebelión que se suma a algún trastorno del sueño. Tenemos que acostumbrarnos a que los adolescentes, al no tener estructurados los horarios, porque no hay colegio, porque no hay actividades deportivas, pueden estar hasta tarde despiertos, pueden usar más horas el celular. Debemos adaptarnos a estas situaciones porque ha cambiado la situación en el hogar. Algunas cuestiones relacionadas con fugas, con enfrentamientos con los adultos. Las medidas de protección y de acompañamiento
están relacionadas siempre con la escucha, con acompañar al otro, con preguntarle qué le está pasando para poder ayudarlo. Un grupo especial son las víctimas de violencia de género. Debemos tener como equipo de salud en cuenta que las víctimas, las mujeres, con la medida del aislamiento social preventivo, están en sus domicilios, conviviendo, sin contacto con el afuera, con el agresor. Por lo cual los equipos de salud debemos prestar especial atención a estas situaciones. Los adultos mayores, los adultos mayores son un grupo que además de ser esencialmente vulnerables desde el punto de vista epidemiológico, son los que más riesgo corren si se enferman, además desde el punto de vista emocional. Son personas que generalmente tienen impedimentos físicos, que muchas de ellos viven solos, muchos carecen de apoyo, otros viven en hogares. El equipo de salud debe prestar especial atención en los adultos mayores. Puede suceder que cuando nos acercamos a algún lugar donde hay adultos mayores, estos en las conversaciones manifiesten miedo a morir, miedo a la soledad, tengan una visión negativa, unas situaciones de añoranzas del pasado, que aumenten los recuerdos. También los trastornos del sueño en este grupo pueden surgir, debemos ser cuidadosos con la indicación de medicación en el grupo de adultos mayores. Y recordemos, cuando los acompañamos, cuando les brindamos información, que puede haber alguna dificultad en la concentración y en comprender. Debemos ser pacientes y acompañarlos y explicarles todas las veces que necesiten. El grupo relacionado con el sufrimiento o el padecimiento mental es un grupo que merece especial atención también. No solo porque son los usuarios de los servicios de salud mental, tal vez les cueste un poco más respetar las indicaciones del aislamiento social, del lavado de manos, del cuidado y protección. Y por otro lado, además, sobre ellos hay un estigma relacionado con las patologías mentales y con las enfermedades mentales, asociado a la peligrosidad. Cada vez que pensamos en alguna persona con un padecimiento mental, pensamos que es peligrosa, que es impredecible, que no entiende lo que uno le quiere explicar, que tiene una situación de disminución psíquica. Y no siempre los cuadros asociados al padecimiento mental están asociados a estas cuestiones que tienen más que ver con el estigma o con el prejuicio sobre estas situaciones. Es esperable que en los usuarios de salud mental esta situación sobrepase su capacidad de afrontamiento. Entonces no hay que dejar como equipo de salud de prestarle atención a este grupo. Hay que organizar estrategias para acompañarlos acorde a sus necesidades. Y hay situaciones que no pueden dilatarse y que ameritan una intervención urgente más allá de la pandemia. Cuando vemos personas con ideas de muerte, el consumo excesivo de sustancias psicoactivas, situaciones de hiperexcitación que pueden presentar riesgos para sí y para terceros, y cuadros de descompensación, discursos delirantes, donde observamos un lenguaje incoherente, una desorganización de la conducta. Hay que asegurarse que no se discontinúen, con continuar la atención de este grupo. Aquellos que tienen planes farmacológicos nos tenemos que asegurar en el primer nivel de atención que no discontinúan esos esquemas. Hay que incluir a los cuidadores, a los acompañantes. Hay que promover el cuidado y la protección en relación a la manera de contagio que plantea la pandemia. Y una recomendación especial es siempre decirles que estas medidas, transmitir que estas medidas son transitorias.
Vamos a hablar ahora del cuidado y la protección de los equipos de salud. Un tema no menos importante y que muchas veces nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de salud, lo dejamos de lado. Algo que les queremos transmitir es que no hay ningún tipo de entrenamiento que pueda eliminar completamente la posibilidad de que los equipos de respuesta no sean afectados en el orden psíquico. Nos enfrentamos a situaciones que nos exponen al sufrimiento, a la muerte, situaciones amenazantes, situaciones con nuestros propios compañeros. Esto quiere decir que los equipos de respuesta somos vulnerables al estrés. Y el estrés afecta la salud, afecta el rendimiento, pero también afecta la vida familiar y la vida social. Estas situaciones pueden producir una serie de reacciones emocionales, tanto en lo fisiológico como en lo conductual, y tienen el potencial de interferir en las habilidades para actuar, en forma inmediata, después, durante. La responsabilidad como equipo y la responsabilidad de los líderes de los equipos de primera respuesta no es solo proteger nuestra salud física, llamémosla, sino también nuestra salud mental. Por eso nosotros decimos que dentro del cuidado de los equipos de salud, de cuidarnos para poder cuidar, tenemos que tener muy claro todas las medidas de protección para no contagiarnos, pero también las medidas de protección para no estresarnos y para no angustiarnos. ¿Por qué? Porque nos exponemos a largas horas de esfuerzo, largas horas de trabajo, trabajar contra el tiempo, en ambientes adversos. Tenemos en algunas oportunidades presiones no solo laborales, sino también familiares. En muchas oportunidades o en muchos lugares los equipos pueden ser inadecuados y debemos gestionar para tener equipos de protección que sean los que corresponden. Se ha alterado también nuestro ritmo diario, no solo en lo familiar, sino también en lo laboral. Si las reacciones emocionales de los trabajadores de salud no son tenidas en cuenta, tienen el potencial de interferir en nuestro trabajo. Por eso recomendamos, como equipos, estar atentos a nuestras emociones, informarnos para saber qué hacer, entrenar, porque eso nos da seguridad para saber cómo actuar, predisponernos para trabajar en equipo y así ayudar al otro. Un tema importante es tener alguna herramienta para acompañar alguna crisis, alguna situación de angustia o de ansiedad. Nos pareció importante transmitirles una técnica sencilla, que es la primera ayuda psicológica, que tiene como objetivos realizar en algunos pasos prácticos algunas situaciones que no requieren ser un especialista, sino un mínimo entrenamiento, que permitan acompañar a aquella persona que está atravesando una situación de crisis. En todas las situaciones recomendamos prestar atención a los estados y a las emociones que puedan surgir. No hay que minimizar ninguna situación de angustia o de ansiedad. Y hay que ocuparse. ¿Qué significa ocuparse? Aceptar, ofrecer disposición y escuchar activamente. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa no es averiguar lo que le pasa al otro, es escuchar al otro. Validar lo que el otro dice, lo que el otro siente, la persona que está afectada. Un enfoque activo y atento significa que el que escucha, escucha, no habla. No es necesario dar respuesta a todos, saber y encontrarle soluciones a todos. Poder contarle a alguien que uno se siente mal y que ese otro lo escuche en sí mismo ya es terapéutico. Hay algunas cosas que recomendamos que se deben hacer y hay algunas cosas que no se deben hacer.
Siempre hay que escuchar con calma, brindar información certera y oficial, ser empático, es decir, mostrarse que uno entiende lo que al otro le sucede. Esto no significa que por ser empático yo me voy a poner a llorar con el otro, sino que comprendo lo que está sintiendo en ese momento. Permitir que se desahoguen, comprender si a veces están enojados, respetar los silencios. Como ya dijimos, no hay que dar respuesta a todo. No hay que subestimar ningún estado. No hay que pensar que son patologías estos estados. Y en todos los casos hay que tener presente los cuidados de protección personal. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No hay que dar consejos. No podemos aconsejar, no sabemos cuál es la mejor manera que el otro puede resolver una situación de crisis. No hay que ponerse como ejemplo, ni hablar de lo que le pasa a uno. Yo en tu lugar, yo hubiera hecho. Eso está desaconsejado. Tampoco hay que enfatizar excesivamente lo positivo, ni minimizar el hecho. En muchas oportunidades, a veces a manera de consuelo, uno comete el error de decirle al otro, bueno, la sacaste barata, hay cosas peores. En ese momento la persona que está sufriendo no piensa en otras situaciones peores. La peor situación es la que está viviendo en ese momento. Nunca hay que mentir, nunca hay que engañar a las personas. No hay que favorecer la actitud de culparse, ni uno actuar defensivamente, ni ofrecerse como auxiliador las 24 horas. Hay cosas que no vamos a poder resolver, pero el solo hecho de acompañar a una persona que está en crisis ya ayuda a sobrellevar la situación. Bueno, esperamos que en este seminario los contenidos los ayuden a pensar en intervenciones preparadas, en que estén conociendo. Siempre hay tiempo para aprender y siempre se aprenden cosas nuevas, pero prepararse y estudiar nos da cierta seguridad que ayuda a la salud mental. Y para finalizar, siempre recomendamos desde la coordinación prepararnos, tal vez para lo que nunca va a suceder, y no que nos suceda algo para lo cual no estamos preparados. Porque una intervención improvisada puede provocar mucho más daño que la problemática en sí misma.